La clase pasada vimos las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas, pero en forma general. De las discretas vimos la función masa de probabilidad, la función de distribución acumulada, la esperanza y la varianza. De las variables aleatorias continuas vimos la función de distribución acumulada, la función densidad de probabilidad, la esperanza y la varianza. Esos temas los vimos en forma general, o sea, analizamos las variables discretas y las continuas en forma general. Pero ocurre de que hay variables discretas que tienen ciertas características y que son muy usadas. Entonces, ese tema recibe el nombre de modelos de probabilidad discretos, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver algunas variables discretas que tienen ciertas características y que son importantes porque tienen mucha aplicación en la realidad. Por ejemplo, el modelo uniforme discreto, cuando una variable se dice que tiene distribución uniforme. Bueno, en primer lugar tiene que ser discreta, por eso se llama modelo uniforme discreto. La variable tiene que ser discreta. Y cada uno de los valores que toma la variable deben tener el mismo valor de probabilidad, O sea que la función masa de probabilidad le asigna el mismo valor a todos los valores que tome la variable. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, en el lanzamiento del dado legal, la variable toma el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Esos son los valores que toma la variable. Pero si el dado es legal, todos los valores tienen la misma probabilidad y esa probabilidad es igual a un sexto, ¿no? Si yo lanzo el dado, la probabilidad de que me salga 1, si el dado es legal, la probabilidad de que me salga 1 es un sexto, la probabilidad de que me salga 2, la probabilidad de que me salga 3, cualquiera tiene probabilidad de las 6 caras, tiene probabilidad un sexto. En el caso de la moneda legal también ocurre lo mismo. La probabilidad de que salga cara es un medio, la probabilidad de que salga cruz es un medio. Esa variable también tiene distribución uniforme y es discreta. Entonces, fíjense, la variable toma valores naturales. Puede tomar el 1 y el 2, o puede tomar el 1, el 2 y el 3, o puede tomar el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, toma valores naturales, hasta un cierto valor. En el caso del dado, el K vale 6, y en el caso de la moneda, el K vale 2. Entonces, en el caso de la moneda, la función masa de probabilidad es 1 sobre 2. Y en el caso del dado, la función masa de probabilidad es 1 sobre 6. O sea que la función masa de probabilidad depende exclusivamente del valor de K. Entonces se dice que K es el parámetro de la distribución de probabilidad. Y esta sería la función masa de probabilidad, 1 sobre K. Y se mantiene constante el 1 sobre K para todos los valores que tome la variable. Esta variable tiene entonces esta función masa de probabilidad y tiene una función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada en J, donde J es un número natural. Entonces, la acumulada en J es la probabilidad de que la X sea menor o igual a J. Menor o igual a J. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar la función densidad, la función masa de probabilidad, que es 1 sobre K, se suma J veces. Veamos un ejemplo. En el caso del dado legal, entonces cada elemento del espacio muestral
tiene la misma probabilidad de ocurrencia, es un sexto. O sea que la función masa de probabilidad es 1 sobre 6. Entonces, este sería el valor que toma la función masa de probabilidad para x igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cualquier valor de la variable, la función es un sexto. Tiene una media y una varianza. ¿Cómo se calcula la media? Y calculando, sumando todos los valores de la variable y dividiendo por la cantidad total de datos. Entonces decimos que la media es la suma desde igual 1 hasta acá de x sub i, dividido k. Entonces, en el caso del dado, sería la sumatoria desde igual 1 hasta 6. Hasta 6, de x sub i. Entonces, el x sub i es el valor de la variable. El valor de la variable, el primero, x sub 1, más x sub 2, más x sub 3, hasta x sub 6, que serían los 6 valores de la variable. Es decir, que va a ser 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 dividido 6. Sumamos todos los valores que toma la variable y dividimos por la cantidad de datos. Y eso da 3,5. En el caso del dado legal. Y la varianza, bueno, ¿cómo se calcula la varianza en forma general? Cada valor de la variable menos la media al cuadrado sobre la cantidad de datos que tengamos. Entonces, la varianza es cada valor de la variable menos la media al cuadrado. 1 menos la media al cuadrado, 2 menos la media al cuadrado, 3 menos la media al cuadrado, 4 menos la media al cuadrado. Acá está 2 veces el 3. Entonces, 1 menos la media al cuadrado, 2 menos la media al cuadrado, 3 menos la media al cuadrado, 4, 5, 6, sobre 6. Y esto da 2,91 con 6 periódicos. Y la raíz cuadrada es 1,707825, que sería la desviación estándar. También podemos calcular el coeficiente de variación, ¿no? El coeficiente de variación es la desviación estándar dividido la media y por 100, porque es el coeficiente porcentual, es el que más se usa. En este caso, el coeficiente de variación nos estaría dando 48,795. Esto significa que la desviación estándar representa el 48,795% del valor de la media. Calculamos la función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada en 1 es igual al valor de la función masa en 1, que sería un sexto. La acumulada en 2 sería la función masa en 1 más la función masa en 2. Eso lo voy a aclarar. Entonces, la acumulada en 2 es la función masa en 1 más la función masa en 2. Que sería un sexto más un sexto, 2 sextos. La función acumulada en 3, la acumulada en 3, es la función masa en 1 más la función masa en 2 más la función masa en 3 igual. Sería un sexto más un sexto más un sexto 3 veces. La función la función acumulada en 4, la F grande es la acumulada. La acumulada en 4 es la masa, la función masa en 1 más la función masa en 2 más la función masa en 3 más
la función masa en 4, igual. Y la acumulada en 5, bueno, también se podría escribir de la siguiente manera. La acumulada en 5 es la acumulada anterior, más la función masa en 5. A ver qué puse. Entonces sería la acumulada anterior 4/6 más 1/6, 5/6. Y la acumulada en 6 se puede expresar como la acumulada anterior, la acumulada en 5 más la función masa en 6. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Qué pasa? No sé. Bien. Supongamos que yo quiero buscar valores de los percentiles, valores de los percentiles. Supongamos que yo quiero encontrar el percentil 45. El percentil 45. Me fijo en la acumulada, ¿dónde está el 0,45? El 0,45 no aparece, tengo el 0,166, el 0,333, el 0,5, el 0,666, el 0,833 y el 1. Yo quiero el valor del percentil 45, entonces busco el 0,45, no está. Entonces busco el inmediato superior a 0,45. Entonces, el inmediato superior a 0,45 entre estos valores es 0,50. Y el 0,50 es la acumulada en 3. Entonces, 3 sería el percentil 50, sí. 3 sería el percentil 45, sí. 3 sería el percentil 35, sí. Ahora, yo quiero, por ejemplo, el primer cuartil. El primer cuartil es el percentil 0,25. 0,25 lo busco, no está. El inmediato superior a 0,25 es 0,33. Y el 0,33 corresponde al 2. Entonces, 2 es el primer cuartil. La mediana sería 3. Y el tercer cuartil, ¿cuánto vale el tercer cuartil? A ver si entendieron. Y la acumulada está 5. Claro, o sea que el tercer cuartil es 5, porque su acumulada es mayor o igual a 0,75. Yo tengo que buscar, entonces, para encontrar el tercer cuartil, tengo que buscar el valor de la acumulada que es mayor o igual, primero que es igual a 0,75. Y si no encuentro el 0,75, el inmediato superior, que en este caso es 0,83. Ahora, la acumulada 0,83 corresponde al 5. Recuerden que los percentiles son valores de la variable. Entonces, el primer cuartil es 2. ¿Por qué? Porque la acumulada en 2 es 0,25 o mayor a 0,25. El segundo cuartil o mediana es 3. ¿Por qué? Porque la acumulada en 3 es 0,50. El tercer cuartil es 5. ¿Por qué? Porque la acumulada en 5 es mayor o igual a 0,75. Es mayor o igual, pero es mayor, pero es el inmediato superior a 0,75. Bien. Ese sería el modelo uniforme, es el más simple y ese modelo no se usa mucho. El modelo Bernoulli sí tiene muchas aplicaciones en el ámbito sobre todo del control de calidad, en el ámbito de la medicina.
Bien, cuando tenemos una variable que tiene distribución Bernoulli. Cuando uno realiza un experimento y ese experimento da lugar a dos resultados posibles. A un resultado lo vamos a llamar éxito y al otro fracaso. El éxito es lo que a mí me interesa estudiar, o sea que la palabra éxito en estadística significa que es el tema que yo voy a estudiar, es lo que me interesa. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el efecto de una droga sobre las ratas, entonces a mí me interesa saber si esa droga mata o no mata a las ratas. El éxito sería que las ratas se mueran, por ejemplo. Todo depende de lo que a mí me interese. El éxito es lo que a mí me interesa, es lo que yo voy a estudiar. Y el fracaso es lo contrario. Por ejemplo, si tomamos una prueba y un examen y yo elijo al azar un estudiante, yo observo dos posibles resultados, aprueba o no aprueba. Ahí tendría un modelo Bernoulli. Asiste a la clase, no asiste a la clase. Estudia, no estudia. Está enfermo, no está enfermo. Es decir, que se presenta con mucha frecuencia este modelo. Entonces, el éxito es lo que me interesa estudiar. Y la probabilidad de éxito se representa con la P. P es la probabilidad de éxito. Y es el parámetro del modelo Bernoulli. ¿Por qué se dice que es el parámetro? Porque la función masa de probabilidad de esta variable depende únicamente de P. Cuando tengamos un éxito, vamos a colocar X igual 1. X igual 1 significa que ocurrió un éxito. Y X igual 0 significa que ocurrió un fracaso. Entonces, la probabilidad de éxito va a ser igual a la probabilidad de X igual 1. Y se representa con la letra P, dijimos. La probabilidad de fracaso es la probabilidad de que la X vale 0. Y se representa con la letra Q. Y Q es igual a 1 menos P. O sea que P más Q me tiene que dar 1, porque acá hay dos posibilidades. Yo, por ejemplo, en el lanzamiento del dato, ¿podría definir un modelo Bernoulli? Sí. Por ejemplo, yo puedo considerar que salga par o que no salga impar. A mí me interesa calcular la probabilidad de que salga par. Entonces ahí el éxito es que me salga un número par. Pero podría definir una variable Bernoulli, que salga par o que no salga par. Si no sale par, va a salir impar. O sea que siempre también uno puede definir la variable Bernoulli en muchas ocasiones. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con la estatura, con la edad, por ejemplo, a mí me puede interesar lo que le ocurre a las personas mayores de 18 años. Entonces voy a clasificar, voy a tener por un lado los que tienen 18 años más y por otro lado los que tienen menos de 18 años. Entonces también podría hablar de una variable Bernoulli que tenga 18 años o más, sería el éxito, y el fracaso sería que tenga menos de 18 años. Entonces, hay muchísimos ejemplos, veamos algunos de ellos. Por ejemplo, uno examina a un paciente, entonces existen dos posibles resultados, está enfermo o no está enfermo. Resuelvo un examen, tengo dos posibles resultados, apruebo o no apruebo. Inyecto una droga a una rata, está viva, está muerta. Observo la actividad física de una persona, entonces puedo decir, ¿practica un deporte o no practica un deporte? Observo a un estudiante, puedo decir de bioestadística o de estadística, de la materia que sea, puedo decir, ¿realizó la autoevaluación? ¿No realizó la autoevaluación? Selecciono una persona que vive en Mendoza.
lo puedo clasificar en está infectado por COVID-19 o no está infectado. Entonces decimos que el modelo Bernoulli, o también llamada la variable Bernoulli, es una variable discreta y toma dos valores, el 0 o el 1. 0 fracaso, 1 éxito. Entonces decimos que la variable X tiene distribución. Este símbolo se llama verbulilla, la verbulilla, que es lo que está arriba de la ñ, ¿no? Entonces decimos que X tiene distribución Bernoulli con parámetro P. ¿Por qué el parámetro de la Bernoulli es P? Y porque la función masa de probabilidad depende exclusivamente de P. Entonces, F de 0 representa la probabilidad de fracaso, o sea, la probabilidad de que la X vale 0. Y eso se simboliza con la letra Q. A su vez, Q, que es la probabilidad de fracaso, es 1 menos la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito es P. Dijimos que F de 1 es entonces la probabilidad de éxito, es la probabilidad de que la X valga 1, es P. Entonces vamos a tener la función masa de probabilidad de la siguiente manera. La función masa es igual a 1 menos P si la X vale 0. Y es igual a P si la X vale 1. Y 0 en cualquier otro caso. Entonces la variable toma el valor 0 y el valor 1. Acá tengo la representación gráfica de la función masa de probabilidad. Entonces en 0, cuando la X vale 0, la probabilidad de 0 es 1 menos P. Cuando la X vale 1, que significa probabilidad de éxito, la función masa alcanza el valor que he llamado P. Entonces, si la probabilidad de éxito es 0,7, la probabilidad de fracaso va a ser 0,3. Bien, como toda variable tiene una esperanza y una varianza. La esperanza en Bernoulli es P y la varianza es P por Q. O P por 1 menos P, porque Q es 1 menos P. Por lo tanto, la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de P por 1 menos P. Por ejemplo, veamos un ejemplo. En Estados Unidos, el 30% de la población está infectada con COVID-19. En este caso, la variable Bernoulli toma el 0 o el 1. 1 si está infectado, 0 si no está infectado. P sería la probabilidad de éxito, y en este caso es 0,30. Y la probabilidad de fracaso es 0,70. La media es P, por lo tanto es 0,30. Y la varianza es P por Q, 0,30 por 0,70, que es 0,21. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de 0,3 por 0,7, es decir, 0,458. Este es un modelo muy simple. Lo que más se usa es una extensión del modelo Bernoulli. Bueno, recuerden que yo les dije que se bajaran la aplicación para el celular que se llama Probability Distribution. Esto es lo que van a ver en la primera parte. Si ustedes lo han descargado y hacen clic, aparece esa pantalla. Entonces, si ustedes quieren calcular probabilidades del modelo binomial, que lo vamos a ver, el modelo binomial, el modelo geométrico, el modelo de Poisson, el modelo hipergeométrico, entonces, en vez de estar aplicando la fórmula y reemplazando, que en algunas ocasiones hay que hacer muchísimos cálculos, entonces, esta aplicación les da directamente el valor. ¿La bajaron, chicos? Porque es importante que la bajen. Sí, profe. Bueno, porque hoy la vamos a usar. Y bajaron las tablas de la binomial y la tabla de Poisson. De la binomial hay dos tablas.
La tabla D1 y la tabla D2. La tabla D1 es la tabla que me da la función masa de probabilidad y la D2 me da la función de distribución acumulada. Bien, la vamos a usar a partir de la binomial, que es la que vamos a ver ahora. La binomial es una extensión de la distribución Bernoulli. La Bernoulli aparece cuando yo realizo un experimento. Yo selecciono a un estudiante y veo si aprobó o no aprobó. Ahí terminó el experimento Bernoulli. En cambio, el experimento binomial ocurre cuando yo repito varias veces el Bernoulli. Entonces, en vez de elegir a un estudiante y observar si aprobó o no aprobó, lo que yo hago es elegir a 10 estudiantes, a 8 estudiantes y observar si aprobó o no aprobó en cada uno de ellos. Por eso se dice que es una extensión del modelo Bernoulli. La binomial es una extensión del modelo Bernoulli. Veamos algunos ejemplos del modelo binomial. Se sabe que una droga es efectiva en el 60% de los casos. Si se ensaya esta droga en 30 enfermos, los resultados se clasificarán en se cura, que sería el éxito, ¿no? O no se cura, que sería el fracaso. Entonces, cuando yo observo a una persona que le di la droga, puede ocurrir que la droga le haga efecto o que no le haga efecto. Si le da efecto, significaría el éxito, porque es lo que me interesa. Si no le da efecto, el fracaso. En una persona, ahí tendría un modelo Bernoulli, pero si yo lo repito muchas veces, ya tengo el modelo binomial. Entonces, en ese caso, yo observo lo que le ocurre a 30 personas. Se dice que he realizado 30 pruebas estadísticamente independientes. ¿Por qué? Y porque lo que le pase a una persona no incide en lo que le ocurra a la otra. Entonces, los eventos son exactamente iguales, o sea, las pruebas son iguales. Yo observo, la persona tomó la droga y observo si se cura o no se cura. Entonces se dice que en esta ocasión yo he realizado 30 pruebas repetidas independientes. ¿Por qué? Y porque se realizan en idénticas condiciones. Porque se realizan en idénticas condiciones, se dice que son pruebas repetidas. Entonces, la variable sería, en este caso, cantidad de enfermos que se recuperan o que se curan entre los 30 enfermos que he analizado. Otro ejemplo sería, por ejemplo, actualmente vivimos en una situación de pandemia. Sabemos que algunas personas están infectadas por COVID-19 y otros no. Si se selecciona una persona al azar, esta puede estar infectada o no. Si está infectada, le asigno el 1 y si no está infectada, le asigno el 0. Ahora, observo esta situación en 20 personas. Entonces, en ese caso, la variable sería el número o la cantidad de personas infectadas por COVID-19 entre las 20 personas seleccionadas al azar. Entonces, la variable aleatoria que tiene distribución binomial siempre representa el número de éxitos en n pruebas repetidas independientes. Eso es lo que se tienen que grabar. ¿Qué representa el modelo o la variable binomial? Siempre representa el número de éxito en n pruebas. N pueden ser 2, 3, 4. Cuando n vale 1, entonces el modelo binomial es igual al modelo Bernoulli. Entonces el modelo Bernoulli se podría considerar como un modelo binomial con n igual 1. Entonces, cuando tenemos una variable que tiene distribución binomial, se expresa de la siguiente manera. Se dice que X tiene distribución binomial con parámetros N y P.
Los parámetros son NIP. ¿Por qué? Y porque la función masa de probabilidad depende de N y de P, donde N es la cantidad de pruebas repetidas independientes y P es la probabilidad de fracaso, de P es la probabilidad de éxito. Este modelo binomial cumple ciertas propiedades. En primer lugar, una variable tiene distribución binomial si es una variable discreta. Tiene que ser discreta. La prueba se repite un número fijo de veces en idénticas condiciones. Entonces yo repito una prueba, un número fijo de veces en idénticas condiciones. En cada prueba los posibles resultados son solo dos. Éxito en cada prueba. Hay un éxito o un fracaso. Las pruebas son mutuamente excluyentes y cada prueba da lugar a un éxito que se representa con la E o bien a un fracaso que se representa con la F. La probabilidad de éxito es P y la probabilidad de éxito siempre se mantiene constante en cada una de las pruebas. Y la probabilidad de fracaso, lógicamente, que es 1 menos P, de manera tal que P más Q es igual a 1. Las pruebas son independientes, es decir, que el resultado de una prueba en particular no es afectado por el resultado de cualquier otra prueba. Me acuerdo que en el último examen el tema fundamental era el modelo binomial, pero el modelo binomial aplicado a las evaluaciones. Fíjense que ustedes cuando rinden tienen una evaluación que consta de 10 ítems. Entonces, si ustedes no han estudiado y responden al azar a uno de los ítems, la probabilidad de acertar, ¿cuánto sería? Si responden al azar, no en base, supongamos que no han estudiado y responden al azar, ¿cuál es la probabilidad de acertar? ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Porque ahí tengo un modelo binomial. Cuando realizo un examen de 10 ítems, tengo un N de 10. Entonces estoy haciendo 10 pruebas independientes. La probabilidad de éxito sería 0,5. La probabilidad de éxito es 0,5 si respondo al azar. Entonces sería la variable en realidad sería cantidad de ítems contestados correctamente entre los 10 ítems. Entonces, supongamos que yo sé que el estudiante ha estudiado y que tiene una probabilidad de 0,7 de acertar. Bueno, ahí la probabilidad de éxito sería 0,7. Pero ese es el ejemplo más típico del modelo binomial. La resolución del examen implica hacer 10 pruebas que son independientes. ¿Por qué son independientes? Cuando uno va a calificar la prueba, que esté bien o que esté mal, no depende de lo que haya contestado anteriormente, ¿no? Porque, o sea, está bien o está mal, punto. No depende si la otra la contestó bien o mal. Por lo menos así es como se corrige, independientemente de lo que ha contestado en las otras pruebas. Entonces ahí la variable es la cantidad de ítems contestados correctamente entre los 10 ítems. Porque la prueba tiene 10. Podría tener 18. Sí, podría tener 18. Ahora, la probabilidad de éxito, bueno, me la tienen que dar, yo no la conozco. Y si contesto al azar, la probabilidad de éxito es 0,5. Entonces, en el modelo binomial, la probabilidad de que la X grande, la variable aleatoria, la X chiquita representa un valor de esa variable aleatoria. La probabilidad de que la variable X tome el particular valor X
es igual a la función masa de probabilidad, es igual a f de x. Y se calcula de la siguiente forma. Esto significa n en x, significa la cantidad de formas distintas, de cuántas formas distintas yo puedo obtener x éxitos. Esto se llama número combinatorio. Serían las combinaciones de n elementos tomadas de ax en x. ¿Cómo se calcula? De la siguiente manera. Lógicamente este sería el cálculo del número combinatorio, pero ustedes no lo van a resolver porque incluso hasta las calculadoras tienen el número combinatorio. La definición del número combinatorio es factorial de n sobre factorial de x por n menos x factorial. Ahora, ¿qué representa el n factorial? Representa el producto de números naturales. De los números naturales en forma descendente desde n hasta 1. Por ejemplo, el factorial de 6 sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ese sería el factorial de 6. El factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, el número combinatorio se calcula de esta manera. Los factoriales los tienen en la calculadora, pero también hay una tecla que dice, fíjense en la calculadora, hay una tecla con una C grande, que dice n chiquita, C grande, R. Por ejemplo, si yo quiero calcular las combinaciones de 3 elementos tomadas de a 2, ¿qué significado tiene? Combinaciones de 3 tomadas de a 2. Significa que tengo, por ejemplo, que tengo 3 personas y quiero saber cuántos grupos distintos de 2 personas se pueden formar. Si yo tengo la persona A, la B y la C, ¿cuántos grupos distintos de 2? Sería la A con la B, la A con la C y la B con la C. Puedo formar 3 grupos distintos, las combinaciones. Entonces en la calculadora, si ustedes ponen 3 combinaciones 2, igual, ¿y qué les da? 3. Las combinaciones de A3 tomadas de A2 es 3. Y las combinaciones de A3 tomadas de A1 es 3. Tengo 3 personas, ¿cuántos grupos distintos de una persona se pueden formar? Y son 3. Ahora, cuando tengo las combinaciones de 3 tomadas de A0, no tiene sentido. Entonces, ese número combinatorio es igual a 1. Entonces, por ejemplo, yo quiero calcular lo siguiente, quiero calcular la probabilidad de tener 3 éxitos. 3 éxitos en 5. Supongamos que yo elijo 5 alumnos al azar y quiero calcular la probabilidad de que 3 de ellos estén aprobados. Pero yo elegí 5. Quiero calcular la probabilidad de que 3 estén aprobados. Bueno, el tema es que hay varias formas de encontrar entre los 5, 3 alumnos aprobados, porque puede ser el primero, el segundo y el tercero, o puede ser el primero, el segundo y el cuarto, o el primero, el segundo y el quinto. Hay muchas formas, entonces, de encontrar 3 alumnos aprobados entre los 5. Y eso me lo da el número combinatorio. Entonces, la función masa de probabilidad es igual a las combinaciones de n tomadas de ax por la probabilidad de éxito elevado a la x por la probabilidad de fracaso elevado a la n menos x, donde la x toma el valor 0, 1, 2, hasta n. La x, ¿qué valores toma? Toma todos los valores naturales que van de 0 a n. Todo depende de la cantidad de pruebas. Entonces, si yo elijo 5 estudiantes al azar, la X representa la cantidad de éxitos. Si yo elijo 5 estudiantes al azar y me interesa saber si han aprobado, la cantidad de éxitos que puedo encontrar puede ser ninguno, 1, 2, 3, 4, hasta 5. Más no. Entonces, siempre la variable va a tomar valores que van del 0 al 5. Esa es una pregunta de examen cuando van al coloquio. Y aunque ustedes no lo crean, muchas veces no lo saben.
Cuando uno le pregunta, tenemos una variable binomial, ¿cuáles son los parámetros del modelo binomial? N y P. ¿Qué valores puede tomar la variable? Y los valores que toma la variable, es fundamental saber qué valores puede llegar a tomar la variable. El 0, el 1, el 2, hasta N. Más no. ¿Puede tomar números negativos? No, porque la variable es la cantidad de éxitos. La variable toma números naturales, incluyendo al 0. Entonces, esta variable tiene dos parámetros, porque fíjense, depende de qué depende de N y P esta función, porque Q es 1 menos P. Entonces, esta distribución tiene dos parámetros, N y P. N pertenece a los enteros positivos, incluyendo al 0, ¿no? Y P toma valores entre 0 y 1, porque es una probabilidad. Entonces decimos que X tiene distribución binomial con parámetros N y P. Es fundamental saber cuáles son los parámetros de la distribución. Cuando cambia uno de los parámetros, ya tengo otra binomial. Cuando N toma un valor, por ejemplo, N vale 5 y P vale 0,5, tengo un modelo binomial. Si cambia el N o cambia el P o cambian los dos, tengo otro modelo binomial distinto. Por eso muchas veces muchos autores hablan de la familia binomial, porque hay muchísimas variables con distribución binomial. Por ejemplo, supongamos que en Mendoza el 24% de los habitantes tiene sangre grupo B. Tiene sangre grupo B. Se toma al azar una muestra de tamaño 20, o sea, se toma al azar una muestra de 20 personas. Tomo una muestra de 20 personas. Fíjense que me están dando, esto estaría, el 24% de los habitantes tiene sangre grupo B. Este porcentaje también se puede transformar en probabilidad. Un 24% representa a la probabilidad 0,24. Y tengo una muestra de tamaño 20. ¿Y qué voy a hacer? Voy a observar en cada una de esas personas el grupo sanguíneo. Como me interesa estudiar si tiene o no tiene el grupo B, entonces si tiene el grupo B sería el éxito y si no lo tiene sería un fracaso. Entonces, ¿cuántas personas se pueden encontrar con grupo B entre las 20? Y a lo mejor no hay ninguna. A lo mejor hay 1, 2, 3, 4, hasta 20, no más. Entonces, en esas condiciones yo quiero calcular cuál es la probabilidad de encontrar entre las 20 3 personas con grupo B. Entonces, la variable sería cantidad de personas con sangre tipo B en una muestra de tamaño B. ¿Las pruebas son idénticas? Sí, yo observo si tiene el grupo B o no. Las pruebas son idénticas, ¿son independientes? Sí, obviamente. Que una persona tenga grupo B no implica que la otra tenga o no tenga grupo B. Entonces se dan. Y cada prueba es un experimento de Bernoulli. En cada prueba la probabilidad de éxito se mantiene constante. Sí, la probabilidad de éxito es 0,24. Porque a mí me dicen, en la población el 24% de los habitantes tiene sangre grupo B. El P es 0,24 y el N es 20. Entonces, yo quiero calcular la probabilidad de que la X valga 3. Sería calcular el valor de la función masa en 3. Entonces, tomo la fórmula y reemplazo. ¿Qué voy a reemplazar? La X por 3, el N por 20 y el P por 0,24. Me va a quedar las combinaciones de 20 tomadas de a 3 por la probabilidad de éxito a la X, por la probabilidad de fracaso elevado a la N menos X, que sería 20 menos 3, 17.
Bien, acá está el desarrollo del número combinatorio. ¿Cómo se calcula? Y factorial de 20 sobre factorial de 3 por la diferencia, 20 menos 3 factorial. Lo demás lo repito igual. Bueno, hacemos con la calculadora y me da 0,1484. Pero fíjense, si ustedes se van a la aplicación del celular, hacen clic, buscan la binomial está más, a ver, acá está la binomial. Buscan la binomial, hacen clic en binomial. Les aparece n igual, ahí van a poner 20. P 0.24. Y en X van a poner 3. Y después aceptar. Y tienen que marcar, bueno, sí, primero tienen que marcar, antes de poner aceptar, donde dice probabilidad de X igual a. Porque voy a calcular la probabilidad en un solo valor. Y se les va a pintar de rosado. Y les va a salir 0,148378. Si yo considero 4 decimales, es 0,1484. Fíjense que además la ventaja que tiene que les da la representación gráfica. Les da la representación gráfica. Presten atención a la representación gráfica, que es simétrica o es asimétrica. ¿Qué les parece? Me parece que es asimétrica. Claro, con la cola hacia la derecha. Fíjense que el valor más alto lo encuentra en 5, ¿no? Porque la barra más larga es en 5. Si calculo la probabilidad en 5 me da 0,21 y me la marca de rosado. Y si calculo la probabilidad en 4, que está por ahí, es menor, es un poquito menor. Entonces, el 5 es el valor que tiene mayor probabilidad. Digamos que el 5 por poco, ¿no? Por poco resultaría ser la moda, el 5. Es el valor más probable. Bien. ¿Les salió, chicos? Si ustedes hacen clic en fórmulas, miren qué interesante, porque cuando hacen clic en fórmulas le aparecen todas las fórmulas de la binomial. Todas. Y ya vamos a ver. Y le pintan, si ponen x igual 4, le sale la probabilidad de x igual 4, que es 0,199, y le pintan de color la barra correspondiente al 4. Si yo quiero calcular la probabilidad de x menor o igual a 3, pongo el 3 y hago clic en la segunda opción que dice x menor o igual. Y entonces con aceptar se ve claramente que es 0,2569. Entonces, yo ahí he calculado la probabilidad de que la x sea menor o igual a 3. Eso implica sumar la probabilidad en 0, la probabilidad en 1, la probabilidad en 2 y la probabilidad en 3, ¿no? Porque es la probabilidad de x menor o igual. Y fíjense que me han pintado de rosado la barra que corresponde al 0, la barra que corresponde al 1, la barra que corresponde al 2 y al 3. Está de rosado lo que ha sumado, de color rosado. Bien. Y acá está lo que ustedes han visto, la probabilidad de que la X valga 3. Que sale de color la barra correspondiente al 3. Y se ve que la barra correspondiente al 5 es un poquito más alta que la barra correspondiente al 4. O sea que 5 es el valor que tiene mayor probabilidad. Digamos que es la moda, por poco, pero es la moda. Tomo como referencia la moda. A la derecha, ¿cuántas barras tengo?
2, 4, 6. Y a la izquierda, ¿cuántas barras tengo? 4. O sea que hay una cola hacia la derecha. Es asimétrica positiva. Bien, en el punto B me piden cuál es la probabilidad de encontrar a lo sumo 2. A lo sumo 2 sería la probabilidad de x menor o igual a 2. Calcular la probabilidad de x menor o igual a 2 significa calcular la probabilidad en x igual 0, en x igual 1, en x igual 2. ¿Y qué hago para calcular la probabilidad en x igual 0? En realidad, lo que hace internamente la computadora o la aplicación es aplicar esta fórmula. Lo que hace es tomar la función masa y reemplazar la x por 0, el n por 20, el p por 0,24, el q por 0,76. Esta cuenta me da la probabilidad de x igual 0. Las combinaciones de 20 tomadas de a 0 no tienen sentido. Este número combinatorio es igual a 1. 0,24 a la 0 es igual a 1. O sea que me quedaría nada más que 0,76 a la 20, que le tiene que dar, si hacen 0,76 con la calculadora a la 20, les da 0,0041, ¿no? Con la calculadora. Bueno, lo que está ahí, 0,041. Si lo buscan en la aplicación, les tiene que dar lo mismo. Entonces, ponemos en la X, ponemos el 0. Y el rosado tiene que estar en probabilidad de X igual a X. Y me da 0,004133. Da lo mismo. Entonces, me habían pedido probabilidad de X menor o igual a 2, que sería la probabilidad de la X en 0 más la probabilidad en 1 más la probabilidad en 2. Entonces, tomo la fórmula y reemplazo. El n por 20, el p por 0,24, el q por 0,76, el x por 1. Y así sucesivamente. Entonces después sumo y en total me da 0,1085. Esto era lo que yo hacía, hace 2 o 3 años atrás. Ahora con la aplicación esta, pongo N20, P024, X2, y me voy a la opción que dice probabilidad de X menor o igual. Y fíjense, toda esa filmina en un segundo se transforma en 0,1085. Profe, en el parcial, si nos toca un ejercicio, digamos que sea de justificar, tenemos que hacerlo paso por paso como en la filmina, ¿no? No es necesario. Ya les voy a mostrar porque hay una tabla. Hay una tabla que da esta probabilidad y ya se las voy a mostrar. Ahora, si ustedes rinden en la virtualidad, pueden usar la aplicación. Ahora, supongamos que nos dicen, a partir de mañana tienen que volver. Bueno, el titular de la cátedra, él usa las tablas. Por eso les tengo que enseñar también la tabla. Si rinden en presencialidad, tendrían que usar la tabla, que ya la vamos a ver. Bien, y esto acá está la probabilidad de X menor o igual a 2. Bien, el punto C, ¿cuál es la probabilidad de encontrar por lo menos 2 personas con grupo B? Por lo menos significa X mayor o igual a 2. X mayor o igual a 2 es 1 menos la probabilidad del complemento. El complemento de X mayor o igual a 2 es X menor o igual a 1. Entonces, aparte he resuelto probabilidad de X menor o igual a 1, que sería probabilidad de X igual 0 más probabilidad de X igual 1.
Bueno, estas probabilidades ya las teníamos. Entonces, bueno, reemplazamos y sumamos. Entonces, la probabilidad de X mayor o igual es 1 menos 0,0302 y me da 0,9698. Vamos a la aplicación, porque la aplicación me da la probabilidad de X menor o igual y también me da la probabilidad de X mayor o igual. Entonces, en X pongo el 2, ¿no? Pero ahora me voy a la opción que dice por probabilidad de X mayor o igual. Y eso da 0,969763, que sería con 4 decimales y el redondeo es 0,9698. Bien, a ver si, bueno, y acá está, me había olvidado que lo tenía. Ya vamos a usar la tabla cuando pasemos a los ejercicios. Entonces, si tenemos una variable con distribución binomial, tengo que saber cuál es la función masa, cuál es la esperanza y cuál es la varianza. Eso es fundamental. La esperanza, ¿se acuerdan cómo se calculaba la esperanza en variable discreta? Dijimos que es la sumatoria de cada valor de la variable multiplicado por su probabilidad. Acá también lo podemos hacer, pero ¿cuántas cuentas tendría que hacer? Tendría que hacer para calcular la esperanza 0 por la función masa en 0, más 1 por la función masa en 1, más 2 por la más punto suspensivo hasta 20 por la función masa en 20. Tendría que hacer una sumatoria con 21 términos para hacer la esperanza de X. Pero se puede demostrar que la esperanza de X, en el caso de la binomial, es simplemente N por P. Para la binomial, N por P. Y la varianza es N por P por Q. N por P por Q, o lo que es lo mismo, N por P por 1 menos P. Y la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza. En el caso del grupo de sangre B, bueno, la esperanza es 20 por 0,24 y esto me da 4,8. La varianza es N por P por Q, 3,648. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, 1,9099. El coeficiente de variación es sigma dividido mu, y el coeficiente de variación porcentual 39,79%. Fíjense que en los exámenes siempre les da el profesor, el titular siempre trabaja el porcentual, no trabaja el otro. Aunque no lo diga, él dice coeficiente de variación 39,79% directamente. Bien, este sería el gráfico que ustedes lo han visto, que se ve bien, que es asimétrico, positivo. Y fíjense de un detalle. La media es 4,8, ¿no es cierto? La media es 4,8. La variable no toma el valor 4,8, ¿no es cierto? Porque toma el 0, el 1, porque es la cantidad de personas. La variable no toma el valor 4,8. Ahora, el valor más cercano que toma la variable, ¿cuál es? El 5. ¿Y el 5 cuál es? Es el valor que tiene mayor probabilidad. Entonces, siempre la media es el valor que tiene mayor probabilidad si es uno de los valores que toma la variable. Si no, el más cercano es el que tiene mayor probabilidad. Puede ser por defecto o por exceso, es el más cercano el que tiene mayor probabilidad. Y puede ocurrir que la distribución no sea unimodal, puede ocurrir que tenga dos modas, puede ocurrir. Hay casos en que tiene dos modas. Por eso, para mí esta aplicación está muy buena porque les da mucha información. Les da información de cómo se distribuyen. Tienen todos los valores de la variable, tienen todas las probabilidades. Entonces les da una idea global de cómo se distribuye esa variable.
Cosa que si no tuvieran la aplicación no verían no tendrían esa visión global de la distribución de la variable. Bien, entonces fíjense que en este caso es 0,24 y la distribución es asimétrica positiva. ¿Qué pasa si la probabilidad de éxito es mayor a 0,5? Si la probabilidad de éxito es mayor a 0,5, por ejemplo 0,6, la distribución es asimétrica negativa. Fíjense que la cola está hacia la izquierda ahora. Y si la probabilidad de éxito es 0,5, la distribución es simétrica. En ese caso, la media, ¿cuánto vale? La media vale 5, es n por p. 10 por 0,5, la media es 5. La moda es 5 y la mediana también es 5. Este es un detalle importante. Cuando uno trabaja con una variable discreta, debe tener bien presente que no es lo mismo poner probabilidad de x mayor o igual a x que poner probabilidad de x mayor a x. Probabilidad de x igual a 2 es la función más en 2. Ahora, probabilidad de x mayor a 5 es en realidad probabilidad de x mayor o igual a 6. Y probabilidad de x mayor o igual a 6 es 1 menos la probabilidad del complemento. El complemento de x mayor o igual a 6 es x menor o igual a 5. Cuando yo digo x menor o igual a 5 es equivalente a decir x menor a 6. Es muy importante este detalle porque cuando veamos variables continuas, la cosa cambia. En continua el igual es lo mismo que el mayor con el igual. Veamos un ejemplo diferente. Un ingeniero de seguridad afirma que solo el 20% de todos los trabajadores no utilizan cascos de seguridad en el lugar de trabajo. Suponiendo que esta afirmación es cierta, encuentre la probabilidad de que 2 de los 5 trabajadores elegidos al azar no utilicen casco. Calcula la probabilidad de que 2 de los 5 no utilicen casco. Ahí estaría realizando 5 pruebas independientes. Y la probabilidad de éxito es 0,20. El éxito acá es que no utilicen, que es lo que me interesa estudiar. Me interesa ver, analizar los que no utilizan cascos de seguridad. Entonces la variable es cantidad de trabajadores que no utilizan cascos de seguridad en una muestra de 5. Entonces, en este caso, la variable tiene distribución binomial con N5 y probabilidad de éxito de 0,2. Entonces, yo quiero calcular la probabilidad de que la X sea igual a 2. Y es 0,2048. Vamos a las tablas, las famosas tablas. A ver si lo tengo acá. Acá está. Así es la tabla D1. La tabla D1 de la binomial lo que hace es darme la probabilidad puntual, se dice. La probabilidad de que la X tome un solo valor. Entonces, yo quiero calcular la probabilidad de que la X sea igual a 2 con un N de 5 y un P de 0,20. Entonces, tengo que buscar el N de 5 y el P de 0,20. Entonces, busco el P de 0,20, el N de 5 y el X de 2. Fíjense que acá en la primera columna tengo el N, en la segunda columna tengo el X. Y en la primera fila tengo los valores de P. Entonces tengo N5, X2 en la columna de 0,20. Me fijo y me da 0,2048.
¿Entendieron cómo es para buscarlo? En la tabla. Profe, ¿lo puede repetir? Yo quiero calcular la probabilidad de que la X sea igual a 2, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que el N vale 5 y el P vale 0,20. Entonces, busco el N de 5. La primera columna es para los valores de N. Busco el N de 5. Acá está el N de 5. Busco el X igual 2. Acá está el X igual 2. Busco el X igual 2. Está acá. Y me voy por esta fila hasta llegar a la columna que tiene el 0,20, porque el P es 0,20. Entonces, en la intersección de la fila correspondiente al X igual 2 con la columna correspondiente a P igual a 0,20, esa intersección me da 0,2048. ¿Entendieron o no? Tienen que saber manejar la tabla. La aplicación es muy linda y yo la uso muchísimo, pero la tabla también, porque hay un problema que se puede resolver, ¿saben cómo? Únicamente con la tabla. Ya lo vamos a ver. Que se tomó en un examen. Entonces, porque para usar la aplicación del celular tienen que conocer los parámetros. Si no, no pueden calcular nada. Tienen que encontrar el valor, tienen que tener ustedes bien claro cuál es el valor de N y cuál es el valor de P para usar la aplicación. Pero ahora no me acuerdo cuál es, pero ya lo voy a buscar. Hay un problema donde hay que buscar el valor de P. Y con la aplicación del celular no se puede encontrar el valor de P. Puedo encontrar el valor de la variable y puedo encontrar las probabilidades, pero nunca se puede encontrar el valor de P del parámetro. Y el problema era muy particular. El problema que tomaron una vez en un examen en donde el estudiante tenía que buscar el valor de P con cierta información que le daban. Ya lo voy a buscar ese problema para que lo haga. Y ese problema se hace únicamente con la tabla. Bien. Vamos al punto B del mismo ejercicio de los cascos de seguridad. Entonces, calcule la probabilidad de que entre 4 y 5 trabajadores inclusive no utilicen cascos de seguridad mientras trabajan. Entre 4 y 5 inclusive. Entonces pienso qué valores toma mi variable entre 4 y 5. Y entre 4 y 5 toma únicamente el 4 y el 5. Entonces sería la función masa en 4 más la función masa en 5. Esto está pensado para hacerlo con la tabla. Entonces, la función masa en 4 más la función masa en 5. La función masa en 4. No, si lo tengo acá. Acá está. La función masa en 4 y en 5. Entonces, el N es 5, pero ahora quiero calcular la probabilidad de que la X sea igual a 4 más la probabilidad de que la X sea igual a 5, con un N de 5 y un P de 0,20. Entonces, en 4, fíjense que me da 0,0064. Y en 5 me da 0,00030 y después el 3. O sea que quedaría la suma 0,0067, ¿no? 0,067. Entonces, la probabilidad de que entre 4 y 5 trabajadores, inclusive,
no uno utilice casco de seguridad. No será, no. La probabilidad de que entre 4 y 5 trabajadores inclusive no utilicen, sería no utilicen cascos de seguridad es 0,0067. O sea que, por ejemplo, cada 1000 trabajadores, cada 1000, si tomo 1000, aproximadamente 7 de cada 1000, 7 no utilizan cascos de seguridad. Si lo transformo en fracción, me quedaría 6,7 sobre 1000. O bien sobre 10.000, 67 sobre 10.000. Cada 10.000 trabajadores, 67 no usan casco de seguridad. Bien. Calcular la probabilidad de que 3 o menos trabajadores no utilicen casco de seguridad. Sería la probabilidad de X menor o igual a 3. La probabilidad de X menor o igual a 3 sería la función más en 0, más la función más en 1, más la función más en 2, más la función más en 3, que es equivalente a calcular la acumulada en 3. Para la acumulada hay otra tabla. A ver si la tengo acá. Acá está. Entonces la acumulada en 3 me piden ahora. Fíjense que esta es la tabla de 2. Y ahí tienen la F grande. La acumulada en 3. Con un N de 5. A ver si lo tengo marcado. Y un P de 0,20. Ahí está. Y la acumulada en 3. Ahí está. El N5, el X3 y el P020. Me da 0,9933. Esta es la tabla de 2 para la acumulada. La tabla de 1 es para la función más. Bien, ¿alguna pregunta? Esto es todo de la binomial. Hay otro modelo que se llama modelo hipergeométrico. Tienen que tener bien presentes las características del modelo binomial para diferenciarlo del hipergeométrico. En el modelo binomial, la probabilidad de éxito se mantiene constante. Las pruebas son independientes. Eso es fundamental. En el modelo hipergeométrico, las pruebas no son independientes. Esa es la diferencia con la binomial. Entonces, cuando tenemos un modelo hipergeométrico, o bien se dice cuando tenemos una variable aleatoria hipergeométrica, en primer lugar, si la variable es discreta, tiene que ser discreta, el experimento tiene que dar lugar a 2 resultados, éxito y fracaso también. Pero los sucesos son dependientes. Ahí está la diferencia con la binomial. N se fija, está establecido de antemano. Veamos cómo se presenta este modelo, cuándo se presenta. Por ejemplo, se tiene una población finita. Finita es porque puedo contar los elementos que tiene, ¿no? Se tiene una población que generalmente eso no ocurre. Se tiene una población finita, o sea, la cantidad de elementos es la N mayúscula. Esa es la cantidad de elementos que hay en esa población. En esa población hay K éxitos. La cantidad de éxitos, por supuesto que tiene que ser menor o igual al tamaño de la población. No pueden haber más éxitos si el tamaño de la población es N. Y se toma una muestra de esa población sin reemplazo. Y esa muestra que se toma es de tamaño N, pero es una N chica, donde es el tamaño de la muestra obviamente tiene que ser menor o igual al tamaño de la población. En esas condiciones, fíjense que voy a necesitar 3 valores. El valor de la N grande, el tamaño de la población,
la cantidad de éxitos, K, y el tamaño de la muestra que voy a sacar de esa población. En este modelo tengo 3 parámetros, no 2. En este modelo la variable se define como el número de éxitos en una muestra de tamaño n sacada de una población que tiene n mayúscula, elementos, entre los cuales hay k éxitos. Fíjense que aparecen los parámetros en la definición. Entonces, la variable es la cantidad de éxitos. En la binomial también es cantidad de éxitos. Pero acá es cantidad de éxitos en una muestra de tamaño n que se sacó de una población de tamaño n grande y que esa población contiene k éxitos. O sea, la situación sería así. ¿Qué me pasó? Oh, no. La situación sería así. Tengo la población. Estaría dentro del rectángulo la población. Por un lado están los éxitos, los K éxitos, por otro lado están los fracasos, N menos K fracasos. Y de esa población saco una muestra de tamaño N, que la muestra estaría dentro de esta línea curva cerrada, ¿no? Dentro de la muestra tengo X éxitos y N menos X fracasos, porque el tamaño de la muestra es n minúscula. Tamaño de la muestra es la cantidad de elementos que yo tengo. Entonces, yo en la población tengo n elementos, n grande. Pero de esos n elementos, k de ellos son éxitos y n menos k son fracasos. Saco la muestra. En la muestra voy a tener éxito y fracaso también. La cantidad de éxito en la muestra se simboliza con la X. Y la cantidad de fracaso en la muestra sería n menos X. Esa sería la situación. Sí, me paso. A ver, le voy a sacar la animación porque me está haciendo mucho ruido. A ver. Entonces, esta sería la situación. Entonces, tenemos un modelo hipergeométrico donde los parámetros son n grande, que es el tamaño de la población, n chica, que es el tamaño de la muestra, y k éxitos. Para conocer la función masa de probabilidad, debemos obtener los valores correspondientes a la probabilidad de cada valor que tome la variable. Se suele representar la probabilidad de que la X tome el valor X de esta manera: H de X, punto y coma, y después los parámetros n chica, k y n grande. Bueno, la probabilidad de que la variable hipergeométrica tome un cierto valor X se obtiene mediante la definición clásica de probabilidad: caso favorable sobre caso posible. Cantidad de casos favorables sobre cantidad de casos posibles. Bien, entonces decimos que los parámetros son n grande, n chica y k. Ya dijimos que es caso favorable sobre caso posible. Ahora, ¿cómo se obtienen los casos favorables, la cantidad o el número de casos favorables? Por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de que en la muestra de tamaño n se obtengan X éxitos, entonces voy a esperar que ocurran n menos X fracasos, ¿no? Entonces, los casos favorables serían las distintas posibilidades que se pueden presentar, o sea, las distintas combinaciones. Yo quiero que en la muestra de tamaño n salgan X éxitos y n menos X fracasos.
Entonces, de los K éxitos que hay en la población, sería de los K éxitos que hay en la población, yo quiero X éxitos en la muestra. Y de los N menos K fracasos que hay en la población, yo quiero que salgan N menos X fracasos en la muestra. Estos serían los casos favorables. En definitiva, este número combinatorio de K tomados de X en X me da de cuántas formas distintas pueden salir en la muestra X éxitos. Si en la población hay K éxitos. ¿De cuántas formas distintas puedo obtener N menos X fracasos? Si en la población hay N menos K fracasos. Este sería el número, el numerador, la cantidad de casos favorables. Y el denominador es la cantidad de casos posibles, la cantidad de muestras de tamaño N que puedo sacar de la población que tiene un tamaño N grande. Este número combinatorio me dice cuántas muestras distintas de tamaño N puedo sacar de la población que tiene tamaño N grande. Entonces, este número combinatorio me da la cantidad de muestras distintas en las cuales van a ocurrir X éxitos y N menos X fracasos. Y este número combinatorio me da cuántas muestras distintas de tamaño N puedo obtener. Entonces, la probabilidad de que la X sea igual al valor X va a ser, el numerador va a ser K tomados de N, las combinaciones de K tomadas de X en X por las combinaciones de N menos K tomadas de N menos X en N menos X, en el numerador. En el denominador, las combinaciones de N grande, elementos tomadas de N chica en N chica. Bueno, acá me faltó algo. Falta la fórmula que no está. No sé si está, no sé por qué no sale. A ver. No salió. No salió y está. Vamos a ver si tiene animación para sacárselo. Entonces, en definitiva, este modelo tiene 3 parámetros. La probabilidad de que la variable tome un valor es el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. X representa la cantidad de éxito en la muestra. La cantidad de éxito en la muestra puede ser 0, 1, 2, 3, hasta N. Siempre y cuando en la población el número de éxitos sea mayor o igual a N. Mayor o igual a N. Acá es mayor o igual. Eso hay que arreglarlo. Si en la población, a ver, si en la población hay N o más de N éxitos en la muestra, pueden salir N éxitos. Si en la población hay N, en la muestra pueden salir los N. Ahora, la variable toma el 0, el 1, el 2, hasta el K, si en la población K es menor a N. Claro, si en la población en la cantidad de éxito es menor, la cantidad de éxito en la población es menor a N, en la muestra, bueno, va a ser hasta K. K es la cantidad de éxito en la población, pero acá hay que arreglarlo porque acá hay un error de un signo.
Fíjense, razónenlo ustedes. ¿Cuántos éxitos pueden salir en la muestra? Acá iría sin relleno. Para que ahora le agregue el mayor o igual. Entonces, si la cantidad de éxitos que hay en la población, que es K, es igual al tamaño de la muestra o mayor al tamaño de la muestra, pueden salir en la muestra N éxitos. Pero si en la población la cantidad de éxitos es menor al tamaño de la muestra, si en la población la cantidad de éxitos es menor al tamaño de la muestra, entonces, menor. La cantidad de éxitos que pueden salir en la muestra van a ser hasta acá. A ver, esto generalmente les cuesta entenderlo. Suponemos que la muestra es de tamaño N. Para que en la muestra yo pueda llegar a tener N éxitos, es porque en la población hay por lo menos N éxitos, si no, no puede salir N éxitos en la muestra. Para poder tener hasta N éxitos en la muestra, necesito que la población tenga por lo menos N éxitos. Ahora, la otra posibilidad es que la población tenga menos de N éxitos. Entonces, la cantidad de éxitos en la muestra va a ser hasta acá. En la población hay K éxitos, pero ese K es menor a N. Entonces, la cantidad de éxitos en la muestra puede ser 0, 1, 2, 3, hasta acá. No puede ser la cantidad de éxitos en la muestra mayor al K. En el modelo hipergeométrico, la media es N por K sobre N grande. Fíjense que en definitiva la fórmula es igual que en la binomial. En la binomial, la esperanza es N por P, por la probabilidad de éxito. Y acá también es N por K sobre N. ¿Pero qué es K? La cantidad de éxitos que hay en la población. Dividido el tamaño de la población, me da la probabilidad de éxito. Escrito de otra manera, pero en definitiva es lo mismo. La diferencia con la binomial está en la varianza. Entonces, fíjense que K sobre N es la probabilidad de éxito. Y 1 menos P sería 1 menos la probabilidad de éxito, sería la probabilidad de fracaso. Entonces tengo N por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Pero tengo este factor que se llama factor de corrección por el hecho de que el muestreo es sin reemplazo, por el hecho de que las muestras son dependientes. Se multiplica por este factor. N grande menos N chica sobre N grande menos 1. Entonces, si comparamos el modelo binomial con el modelo hipergeométrico, veamos qué ocurre. En el modelo binomial, la esperanza es N por P y la varianza es N por P por 1 menos P, o Q. En el hipergeométrico, la esperanza es N por K sobre N grande, que es lo mismo que en la binomial. La diferencia está en la varianza, está en este factor que la varianza del modelo binomial, fíjense que no lo tiene este factor, lo demás es igual. Entonces, cuando este factor es aproximadamente igual a 1, la hipergeométrica es muy parecida a la binomial. Se pueden calcular probabilidades de la hipergeométrica como si fuera una binomial.
Entonces se dice que la hipergeométrica tiende a una binomial cuando este factor es aproximadamente igual a 1. ¿Y cuándo es igual a 1? No va a ser 1. Bueno, va a ser 1 cuando el tamaño de la muestra sea 1, nada más. Pero ¿cuándo es casi 1? Y cuando este n chico sea muy chico en relación al n grande. Cuando el tamaño de la muestra sea muy chiquita en relación al n grande. ¿Cuál es el criterio que se usa? Cuando el tamaño de la muestra es menor al 10% del tamaño de la población. Cuando n es menor al 10% del tamaño de la población, la hipergeométrica se aproxima al modelo binomial. Sobre todo esto de las aproximaciones se usaba antes porque como no hay una tabla para la hipergeométrica, a veces había que hacer demasiados cálculos. Entonces se usaba en su lugar la variable binomial, porque de la binomial sí hay tablas. Veamos un ejemplo. El Ministerio de Medio Ambiente, este es un ejercicio del práctico, ¿no? El Ministerio de Medio Ambiente sospecha que algunas industrias descargan sus efluentes al río violando los reglamentos contra la contaminación ambiental. A. Suponga que hay 20 industrias que están bajo sospecha, 20, y solo 3 de ellas realmente están contaminando el río. ¿Cuál es la probabilidad de que si se inspeccionan 5 de tales industrias no se detecte el problema? Fíjense que acá tengo una población de tamaño 20. Tengo un conjunto de industrias que son 20. De esas 20, solo 3 están contaminando el río. Solamente 3 de las 20. Después se toma una muestra de 5. ¿Cuál es la probabilidad de que si se inspeccionan 5 de tales industrias no se detecte el problema? Entonces tengo un n grande de 20, un k de 3 y un n chico de 5. Y quiero calcular la probabilidad de que no se detecte el problema, la probabilidad de que el número de empresas, de industrias que contaminan es 0. Sería probabilidad de x igual 0. Si yo inspecciono 5 y ninguna está contaminando, no se detecta el problema. Entonces tengo una variable que sería el número de infractores en la muestra de 5 más que empresas, yo pondría industria, a ver, industrias, en lo apropiado, de 5 industrias. Entonces sería la cantidad, número de infractores, en la muestra de 5 industrias analizadas de una población de 20 industrias. De 20 industrias, yo acá agregaría de 20 industrias, entre las cuales 3 están contaminando, ¿no? Ahí quedaría más completo. La variable es el número de industrias que contaminan en la muestra de 5. En la muestra de 5, ¿no? Entonces decimos que X tiene distribución hipergeométrica con parámetros n grande 20, n chica 5 y k igual 3. Entonces la probabilidad de X igual 0
Recuerden que sería de cuántas formas distintas estos 3 éxitos que hay en la población, de estos 3 éxitos que hay en la población no me sale ninguno en la muestra. De cuántas formas distintas de estos 3 ninguno sale en la muestra. De cuántas formas distintas de estos 17 que no contaminan, los 5 salgan en la muestra. Es combinaciones de K tomadas de AX, después combinaciones de N menos K tomadas de N menos X. Entonces me quedan combinaciones de 3 tomadas de A0 por combinaciones de 17 tomadas de A5, sobre la cantidad de muestras posibles, que serían las combinaciones de 20 tomadas de A5. Esto lo pueden calcular con la calculadora y les va a dar 0,39912, ¿no es cierto? Dice, la probabilidad de que el problema no se detecte es 0,39912. No hay tabla para la hipergeométrica, pero la aplicación sí. Vamos a la aplicación del celular. Tengo un n de cuánto. No tengo que ir a la hipergeométrica. Vamos a la hipergeométrica. El n chico es de 5. El n grande es de 20. Acá en la aplicación del celular, al K lo llama M. La M mayúscula representa al K. Es 3. En X voy a poner 0. Y voy a poner a aceptar en probabilidad de X igual a X. 0,39912. Les dio lo mismo, me imagino. Sí, profe. B. Suponga ahora que las industrias que están bajo sospecha son 300. Ahora son 300, no 20. Me cambiaron el N grande, pero solo 3 de ellas realmente están contaminando el río. ¿Cuál es la probabilidad de que tampoco se detecten problemas en las 5 industrias inspeccionadas? Me cambió el N grande, ya no es 20, ahora es 300. Sería el número de infractores en la muestra de 5 industrias analizadas de una población de 300 industrias entre las cuales 3 están contaminando. Solamente 3 están contaminando. Esto es fundamental, saber definir la variable. Lo vamos a pintar de otro color para remarcar. Bien. Fíjense que el N es muy grande, el N de la población, y el tamaño de la muestra es bastante chica en relación al N grande. Es menor al 10% el N chico. ¿Cuánto sería el 10% de 300? El 10% de 300 sería 30. Y 5 es menor a 30. O sea que el N es menor al 10% del tamaño de la población. Por lo tanto, el modelo hipergeométrico tiende al modelo binomial, donde la probabilidad de éxito va a ser 3 sobre 300, K sobre N, 0,01.
Entonces podría calcular la probabilidad pedida utilizando la distribución binomial. Sería la probabilidad de x igual 0. Entonces, la probabilidad de x igual 0 con un n chico de 5, ¿no es cierto? Un x de 0 y un p de 0,01. No, está acá la tabla. Tendríamos que buscar en la tabla D1. Fíjense en la tabla D1 si la tienen a mano. A ver. La tabla D1, ya saben cómo se busca. Tienen que tenerla a mano, sí, sobre todo para que sepan cómo buscar. Aunque usen la aplicación, pero por si necesitan usarla en algún momento. Entonces, en la tabla D1 busco el N5. El P4, 0,01, sería la primera columna, el N5, el P 0,01 y el X0. Y me da 0,9510. Fíjense que es la tabla D1. O sea que en estas condiciones, lo más seguro es que no detecten el problema. Porque la probabilidad de no detectar el problema es del 95%. ¿Está de acuerdo con el procedimiento de inspección? Justifique su respuesta. No estoy de acuerdo, porque con ese criterio nunca van a detectar a las industrias que están contaminando. ¿Por qué? Porque el tamaño de la población es bastante grande, entonces el tamaño de la muestra debería ser más grande. El tamaño de la muestra debe ser proporcional al tamaño de la población. Si antes, con una población de 20, tomaron una muestra de tamaño 5, ahora con una población de 300 no pueden tomar una muestra de tamaño 5. Tienen que tomar una muestra mucho más grande. Esa sería la explicación. Cuanto más grande sea la muestra, es más fácil para detectar el problema. Vamos a hacer el 3.2.18. Dice, un fabricante utiliza un esquema de aceptación de producción de artículos antes de que se embarque. El plan tiene 2 etapas. Se preparan cajas de 25 artículos para su embarque y se prueba una muestra de 3 en busca de defectuosos. Si se encuentra algún defectuoso, toda la caja se devuelve para verificar el 100%. Si no se encuentran defectuosos, la caja se embarca. Entonces, tenemos que el plan es preparar cajas con 25 artículos. Y se prueba una muestra de 3. Ahí me están dando el N grande y el N chico, nada más. Y me están diciendo que si en la muestra no se encuentra ningún defectuoso, la caja se embarca. De lo contrario, no. Entonces acá hay que marcar bien el tamaño de la muestra que sale. Acá lo que pasa es que como no está con números, uno no se da cuenta. No lee bien. Entonces el relleno, no, sin relleno. Sin relleno y la línea. Si no, a uno se le puede pasar ese número. Entonces, el fabricante utiliza el esquema de aceptación de producción de artículos antes de que se embarque. El plan tiene 2 etapas. Se preparan cajas de 25 artículos para su embarque y se prueba una muestra de 3 en busca de defectuosos.
Si se encuentra algún defectuoso, toda la caja se devuelve para verificar el 100%. Si no se encuentra un defectuoso, la caja se embarca. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que una caja que contiene 3 defectuosos se embarque? Acá aparece otra vez el 3, pero con otro criterio. El 3S sería el K. Sería la cantidad de éxitos. Lo voy a marcar para tenerlo bien presente. El 3N. Porque este es el valor de la K, este 3. Sin relleno. Se me selecciona. Lo quiero alargar para que se vea bien el 3. Entonces ahí tengo los 3 parámetros de la distribución hipergeométrica. Tengo el tamaño de las cajas, que sería el lote 25, el tamaño de la muestra, y acá tengo la cantidad de defectuosos que hay en la caja, que es 3. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una caja que contiene 3 defectuosos se embarque? Para que se embarque, cuando hacen la inspección, no deberían encontrar artículos defectuosos. Entonces, debería calcular la probabilidad de X igual 0. En un modelo hipergeométrico en donde el n grande es 25, el n chico es 3 y el k es 3. Ahora, ¿por qué me doy cuenta que es hipergeométrico? Y porque las pruebas son dependientes. ¿Cómo sé que las pruebas son dependientes? Porque el muestreo es sin reemplazo. Entonces, saco un artículo, lo inspecciono y lo dejo afuera. Cuando ya voy a sacar el segundo artículo, ya me van a quedar 24. Entonces, la probabilidad de éxito va cambiando de prueba en prueba, cosa que en el modelo binomial no ocurre. La probabilidad de éxito es constante en el binomial. Acá no, acá va cambiando. Entonces, número de defectuosos en la muestra de 3 artículos sería la variable, ¿no? Hipergeométrica con n chica 3, n grande 25 y k igual 3. Entonces, se embarca si el número de defectuosos en la muestra es 0. Sería probabilidad de x igual 0. Sería el valor de la función en 0. Esa es la fórmula. Reemplazamos por los valores, hacemos las cuentas y nos da 0,6696. Y aproximadamente el 67% de las veces no se detecta el problema. Vamos a la aplicación. Entonces, en n grande es 25, ¿no? Sí. En n grande 25, pero la muestra es de tamaño 3. Hay que empezar con el 3. Después 25, después 3 en m, que es k, y después 0, en x0. Y me das, claro, 66, 95, 65. Bien. ¿Y cuál era la pregunta B? La tenía por acá. La B es, ¿cuál es la probabilidad de que una caja que contiene solo un artículo defectuoso se devuelva? Cambió el problema, cambió la hipergeométrica, ya es otra, porque ya el K cambió. Que contenga solo un artículo defectuoso se devuelve. Lo vamos a dejar así porque no aparece. Entonces, tengo en el punto B un n grande de 25, un n chica, la muestra de 3, y ahora hay un solo éxito. Y yo quiero que la caja se devuelva, entonces yo quiero
que ese defectuoso que hay en la caja salga en la muestra. Entonces sería la probabilidad de X igual 1. Entonces reemplazamos K vale 1, X vale 1. N menos K, N menos 1 y N menos X. N chica menos X. Me quedaría 24 y 2 sobre las combinaciones de 25 tomadas de a 3 en 3. Y me da 0,12. Si yo no quiero hacer los cálculos, me voy a la aplicación, entonces tengo un n chico de 3, un n grande de 25 y ahora el K el que cambia, el K vale 1 y quiero calcular X igual 1, probabilidad de X igual 1 y me da 0,12. O sea que el 12% de las veces la caja se devuelve, siempre y cuando haya un solo defectuoso en toda la caja, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Si el fabricante decide cambiar su esquema de aceptación de manera que se toma un artículo al azar, lo inspecciona y después lo reintegra a la caja. Luego hace lo mismo por segunda y por tercera vez. Me cambia el modelo. Ahora las pruebas van a ser independientes porque el muestreo es con reemplazo. La caja no se embarca si cualquiera de los 3 artículos es defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que una caja que contiene 3 defectuosos se embarque? Fíjense que el problema es el mismo. Lo que cambia es la forma de hacer el muestreo. Es un muestreo con reemplazo. Las pruebas van a ser independientes y ahora el modelo va a ser binomial. ¿Qué cambió? Y cambió el muestreo, cambia la variable, cambia la distribución de probabilidad, que ahora es binomial. Entonces tenemos número de defectuosos en la muestra de 3. Es una binomial con un n de 3 y una probabilidad de éxito de 3 sobre 25. Porque en la caja hay 3 artículos defectuosos de los 25. Entonces aplico la fórmula de la binomial. Ahora, 3 dividido 25, a ver cuánto me da. 3 dividido 25, 0,12. También podría usar, acá, por ejemplo, podría usar 0,12. ¿Por qué? Porque para usar la aplicación lo tengo que tener como número decimal. Entonces, la probabilidad de X igual 0, pero ahora me voy a la binomial. Me tengo que ir a la binomial. Entonces, tengo un n de 3. Probabilidad de éxito de 0,12. Y en X 0. Y me da 0,681472. La probabilidad de que la caja se embarque es 0,681472. O sea que hay un 68% de posibilidades de no detectar el problema, que la caja se embarque. Ahora, este es el que hicimos. Ahora falta el D. ¿Cuál es la probabilidad de que se devuelva una caja que contiene un solo defectuoso? Un solo defectuoso en la probabilidad de éxito es 1 dividido 25. Y me da 0,04. Entonces lo voy a poner también en forma decimal, la probabilidad de éxito. 0,04. Entonces, si hay un defectuoso, está abajo, la probabilidad de que se detecte el problema es de un 11%. Veamos nosotros, tenemos una binomial con un n de 3, un p
de 0,04, un X de 1, y me da 0,11059. Perfecto. Esa sería la probabilidad de detectar el problema. El 11% de las veces se detecta el problema. Bien, entonces, fíjense bien que hemos visto hasta acá el modelo binomial, donde las pruebas son independientes, la probabilidad de éxito se mantiene constante. Eso se logra cuando el muestreo se realiza con reemplazo. Y tenemos que en el modelo binomial los parámetros son 2, N y P. En el modelo hipergeométrico también nos interesa la cantidad de éxitos que se encuentran en la muestra de tamaño N, pero ocurre que las pruebas son dependientes, el muestreo se realiza sin reemplazo, ¿no? Y los parámetros del modelo hipergeométrico son 3, N grande, N chico y K cantidad de éxitos. ¿Alguna pregunta de los dos modelos vistos? ¿Alguna pregunta, chicos, de los dos modelos vistos? Si no, hacemos un recreo. Acá son las 10:10. Hacemos un recreito de 20 minutos. Un recreo de 20 minutos para que se muevan, se levanten, coman algo. Son las 10:10, 10:30 volvemos.